Algunas de las imágenes curiosas que nos deja este retorno a la actividad de los jugadores son todas estas pruebas a las que se someten, ese examen médico, ese examen físico que les hace nada más llegar después de sus vacaciones, y muchos os debéis preguntar qué es exactamente lo que se está midiendo en estas pruebas. ¿Son verdaderamente exhaustivas? ¿Qué es lo que tratan de controlar? Os voy a explicar más o menos un poquito por encima cuáles son los principales tests que se realizan y qué propósito tienen. No va a ser nada demasiado técnico y aburrido, un tocho aquí en plan anatomía médica, pero sí algo para que podáis comprender un poquito mejor las pruebas a las que sometemos a nuestros jugadores cuando regresan de un periodo de inactividad. Creo que os puede interesar a todos, de verdad que es un vídeo que seguro que para algunos, los que más sepáis, a lo mejor sabéis de todo, pero la mayoría podéis aprender algunas cositas de este vídeo. Hola, madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Pues como os digo, hemos visto a los jugadores que están llegando a Valdebebas después de sus vacaciones, y lo primero que se les hace es una evaluación física. ¿Y en qué consiste esta evaluación física? Vemos ahí todos estos electrodos aparatosos sobre el torso de los jugadores, les vemos haciendo pruebas de esfuerzo. ¿Qué es lo que están midiendo aquí? Bueno, principalmente se les hace un electrocardiograma. El corazón es un músculo y, como todo músculo, se rige por impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos nos dicen muchas cosas del estado del corazón. Se colocan una serie de electrodos, en realidad se suelen colocar 10 electrodos, que son 4 en extremidades y 6 que están colocados en el área del dorso, en el área pectoral, normalmente en la zona izquierda, porque el corazón sabemos que está hacia esa zona, y midiendo entre las costillas en ciertos puntos específicos, en 6 puntos específicos. ¿Y qué es lo que se mide aquí? Pues se puede llegar a medir, pues obviamente el pulso, se puede medir la longitud de onda, vas midiendo la variabilidad cardíaca, si hay asimetrías, si hay arritmias, si se detecta algún pequeño problema cardíaco que haya podido suceder, o además detectar a tiempo alguna cosa que pudiera dar pistas de que algo pudiera no estar yendo bien. Pero normalmente estos test, pues para estos deportistas los pasan sobradamente. Después se hace el mismo electrocardiograma, pero ya no en reposo, sino en esfuerzo, midiendo también la variabilidad cardíaca. Se hacen esfuerzos escalonados, de evaluar en diferentes velocidades, en diferente tipo de escalones de esfuerzo, y en cada uno pues te va a dar una serie de parámetros ese electrocardiograma, de ver cómo responde el corazón. También es muy importante ver cómo se regresa al reposo, las pulsaciones en reposo, que para un deportista de élite suelen estar alrededor de 60 pulsaciones por minuto, o sea, una pulsación por cada segundo. En una persona no entrenada pues puede estar más o menos en 80, 85, 75, pero en un deportista de élite pues suele estar alrededor de esos 60. En algunos super élite puede llegar a estar tan baja como 40, y esto les permite tener un umbral aeróbico, un umbral de esfuerzo mucho mayor. Pueden ir, si puedes llegar a 180 pulsaciones, pues vas a tener ese umbral entre las 60 y las 180, va a ser mucho mayor que el del señor que empieza ya en 80, si me entendéis más o menos lo que os quiero decir. De aquí pues también estás midiendo ese tema de la variabilidad cardíaca, que te puede determinar pues la capacidad también que tiene el jugador de recuperar esfuerzos. También se hace una evaluación cardiorrespiratoria para ver cómo están los pulmones, cómo se está respirando, cómo se transfiere el oxígeno hacia el flujo sanguíneo y se elimina el CO2. Este tipo de intercambio de gases también os lo expliqué cuando hablé de las mascarillas que utilizan para evaluar qué sustrato está consumiendo el deportista, si está utilizando más grasa o está utilizando más glucosa. En algunos casos también se realiza un ecocardiograma. Si veis aquí en la foto de Tony Cross, veis ahí todos los electrodos que tiene puestos, y veis también que tienen
ahí estos que son como clamps, que son los que están dedicados a el tema de los brazos y las piernas en las muñecas y tobillos. En este caso pues no se los han puesto, los tienen ahí colgados. Y también podéis ver la máquina para hacer la ecografía cardiológica, que en estos casos a lo mejor no se hace, o si se hace pues no la suelen poner en las fotos y en los vídeos aquí en redes sociales. Se suele hacer normalmente si es que crees que puede haber algún tipo de cosa rara que has visto en el electrocardiograma, pues ahí haces la ecografía y puedes medir el tamaño del corazón y cómo va el flujo sanguíneo, cómo entra y cómo sale, de una forma por ultrasonido mucho más precisa. Pero realmente las pruebas básicas que se hacen son ya las de medición de composición corporal. Pues te miden tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de masa magra, músculo, te miden hasta densidad ósea, agua, hidratación, etcétera, etcétera. Estas mediciones se hacían normalmente utilizando pliegues cutáneos, pero ahora ya hay máquinas que se llaman de bioimpedancia que te determinan de una forma mucho más rápida y son bastante acertadas, aunque tienen un cierto margen de error, pero son más rápidas, y para estas evaluaciones de recién llegados pues realmente son más que suficientes, donde te van a decir si, bueno, te has pasado con las paellas en los chiringuitos o te fuiste un poquito con los dulces. Yo creo que este era el tipo de pruebas que aterrorizaban a Isco y a Marcelo cuando regresaban de las navidades o del verano, pero en fin, ahí es donde sí más o menos, porque claro, de casi todos estos jugadores tienen una evaluación previa de que ya han sido testeados por el club antes de irse, y entonces pueden hacer una medición bastante precisa de si te has pasado, has estado en este estatus de inactividad. Obviamente durante las vacaciones no puedes esperar que el jugador esté manteniendo los mismos ritmos de entrenamiento que durante la temporada, y de hecho durante la temporada hay diferentes ritmos y también se hacen cosas mucho más específicas para cada uno de los jugadores de acuerdo a cómo esté cada uno en el momento que se evalúa. Y luego está ya en el tema de los entrenamientos. Cada vez la tecnología está avanzando mucho más en los llamados wearables, en la ropa inteligente que te puede medir ciertas cosas en tiempo real durante el esfuerzo, pues hasta incluso la velocidad, la sudoración, la temperatura corporal, que te va a decir muchas cosas del esfuerzo que le está costando al organismo del atleta realizar cada una de las cuestiones que le pides en el entrenamiento, y por supuesto pues vas a determinar después cuál va a ser su rendimiento físico en el campo. Este asunto de los wearables está haciendo que cada vez podamos medir más y en tiempo real lo que está sucediendo en el organismo de cada uno de los atletas, y llegará un momento en que puedas determinar estos parámetros durante el partido y ver, mira, pues niveles de lactato, niveles de cansancio real, y hacer que, bueno, pues tengas que hacer un cambio o no durante el partido. Llegarán esos momentos y será también súper interesante. Lo que no se mide no se puede evaluar, entonces tú ya tienes un punto cero y vas a poder decirle al jugador, mira, estás mejorando o estás empeorando, o no estás realizando los esfuerzos, o algo sucede, no estás entrenando bien, o debemos modificar, por ejemplo, tus hábitos alimenticios. Y cada vez más se da más importancia al tema del reposo y la recuperación post esfuerzo, porque durante el tema del reposo, sobre todo durante la etapa del sueño, es cuando el cuerpo aprovecha para bajar todo el resto de funciones orgánicas y dedicarse a reparar tejidos, a realizar mejores funciones hormonales y muchísimas cosas que suceden durante el sueño, y por eso la importancia de un buen reposo. Hay por ahí otro vídeo que os expliqué los extrañísimos hábitos de sueño que tiene Cristiano Ronaldo, que creo que es bastante interesante. Os dejo por supuesto el link aquí y en la descripción para que podáis revisarlo. En fin, creo que este tipo de datos os podía servir para ver quién viene hecho un toro, quién viene hecho una piltrafa, y que pueda hacer que el trabajo de Pintus pueda tener una base cero, digamos un punto inicial, un punto de partida. Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad, os resulte interesante. A mí estos temas, la verdad, es que me fascinan. Creo que el cuerpo humano
es una máquina absolutamente alucinante, y todo este asunto de lograr una mínima ventaja, que porque si sea en un mundo donde los atletas están muy igualados, donde estás ahí cada vez, además se les exige más físicamente, cada vez vemos un fútbol más físico que exige unos esfuerzos más continuados o intermitentes y explosivos, y vas a tener que ese medio segundo que llegas antes a un corte del balón o a un remate es lo que puede significar la diferencia entre una victoria y una derrota, pues es cada vez más interesante ver las cosas que se evalúan. Y luego pues está también temas como el asunto de Lasso, el entrenador del equipo de baloncesto, pues que es importante estar vigilando ritmos cardíacos, y ya no solo de los jugadores sino también de los entrenadores, que se someten a bastante estrés y a veces a emociones muy fuertes. Y habrá que cuidar también a Flopper, que está un poquito mayor, y tenemos que cuidarle como un tesoro, porque eso es lo que es, un tesoro para todos los madridistas. Si os ha gustado este tipo de temáticas, dejadme los comentarios aquí. Si sabéis más que yo del asunto, también explicadme, si queréis, en los comentarios los parámetros, cómo funcionan. Veo que hay unos picos y unos valles y unas variaciones a lo mejor en las curvas de los electrocardiogramas, que a la hora de interpretar pues yo no llego a tanto, pero parece que dicen bastantes cosas. Me podéis explicar por qué les ponen estos en los hombros y abajo en la zona prácticamente del hígado y del bazo, si están midiendo ahí algún otro tipo de parámetro. Creo que es, como os digo, bastante interesante para cualquiera. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!